Yo soy Liliana Chavaje Ávila y soy estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y les voy a presentar evaluando el impacto de la cobertura genómica en inferencias demográficas utilizando muestras antiguas y muestras modernas. Este análisis lo hice junto con el doctor Diego Ortega del Vecchio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El uso de ADN antiguo nos proporciona perspectivas sobre la historia de la humanidad y nos permite obtener evidencias de distintos descubrimientos. Por ejemplo, esta imagen nos muestra posibles rutas de migración en el mundo que han sido determinadas gracias a inferencias obtenidas analizando datos genómicos. La migración hacia América por el estrecho de Bering es conocida y es una teoría bastante aceptada. Gracias a estos análisis se ha podido determinar que se dieron al menos 3 eventos migratorios distintos desde Asia por esa ruta. También, gracias a evidencias genómicas, se ha encontrado evidencia de que poblaciones de Sudamérica, nativas de Sudamérica, son parcialmente descendientes de poblaciones que vienen de lo que actualmente es Australia y sus alrededores. Antes de presentar el análisis, hablaremos de algunos conceptos generales. El primero es la secuenciación de ADN. La secuenciación de ADN es el proceso de determinar el orden y el tipo de bases nucleótidas en una cadena. En el genoma humano existen 4 tipos de bases posibles: adeninas, guaninas, citosinas y timinas. Para determinar la base correcta en una posición es necesario realizar la secuenciación varias veces y obtener múltiples lecturas. Las lecturas que se obtienen después de la secuenciación se comparan y se alinean con una referencia. La sección con letras rojas muestra la zona con el mismo contenido que la referencia. En este caso podemos decir que están alineadas. El promedio de las lecturas alineadas con las mismas bases es la cobertura. Una cobertura alta determina las bases de una cadena de ADN con alta confiabilidad. Para secuenciaciones de genoma humano, se recomienda una cobertura de al menos 30x. Uno de los mayores retos en las investigaciones que utilizan muestras de ADN antiguo es la cobertura. Usualmente, cuando se obtienen muestras antiguas de ADN de algún tejido o de algún fósil, estas suelen tener baja cobertura, de 1x o menos. En la diapositiva anterior mencionamos que lo ideal es tener una cobertura de 30x para determinar el contenido correctamente. Esta imagen nos muestra gráficamente la diferencia entre lecturas de muestras de ADN actuales y antiguas. Para muestras actuales, las lecturas tienen alta cobertura y son largas, lecturas largas. En el caso de muestras antiguas, se obtienen lecturas cortas y escasas. El espectro de frecuencias alélicas es un estadístico útil para hacer inferencias demográficas. ¿Cómo construimos un espectro de frecuencias alélicas para ciertas muestras? Para este ejemplo tenemos 5 muestras y el estado ancestral. El estado ancestral es la cadena de ADN presente en el ancestro común más cercano de todas las muestras. Las bases del estado ancestral se llaman alelos ancestrales. Los alelos ancestrales están presentes en las cadenas de las muestras y se pueden ver con las letras en negro. Las bases de las muestras que muestran color rojo, esas son las que son distintas al estado ancestral. Y estos se llaman los alelos derivados. Cada sitio solamente puede tener el alelo derivado
o al alelo ancestral. Para hacer este gráfico, lo que hacemos es un conteo de el número de alelos derivados para cada uno de los sitios y solamente vamos a tomar en cuenta los que difieren. En la gráfica de barras se muestra el número de sitios con un número específico de alelos derivados. Entonces, en la primera barra tenemos que se muestran que tenemos 3 sitios donde solamente tenemos un alelo derivado. La segunda barra tenemos 4 sitios donde existen 2 alelos derivados. Y así sucesivamente. Para 2 poblaciones o más, se puede calcular el espectro de frecuencias alélicas conjunto. Este representa las poblaciones de alelos derivados, comparando las frecuencias que existen entre las poblaciones. Para 2 poblaciones, se representa con una matriz o con un diagrama de calor. Entonces, por ejemplo, en este diagrama, lo que tenemos es que son 2 ejes que representan cada una de las poblaciones. Tenemos la población 0 y la población 1, y con un color vamos a determinar el número de sitios. Entonces, si vemos, por ejemplo, el cuadro azul que está más hacia la izquierda, abajo, sabemos que ahí tenemos aproximadamente 100 sitios donde tenemos un alelo derivado para la población 0 y un alelo derivado para la población 1. Otro concepto importante es la divergencia. La divergencia es el proceso por el cual 2 o más poblaciones con un ancestro en común van acumulando mutaciones en el tiempo y se van separando al no tener intercambio genético entre ellas, produciendo así 2 o más poblaciones completamente separadas entre ellas. El tiempo de divergencia es el número de generaciones atrás que compartieron un ancestro. También esta divergencia se da para las especies. Por ejemplo, los chimpancés y los humanos tienen algún ancestro en común y su tiempo de divergencia es de millones de años. Cuando se trabaja con muestras de ADN antiguas, se busca compensar los problemas que se tienen asociados al aplicar distintas técnicas y modelos para inferencias. El espectro de frecuencias alélicas se ha utilizado muy poco para inferencias de historia demográfica antigua. Es necesario hacer análisis más profundos para determinar si este estadístico es útil para hacer inferencias a partir de ADN antiguo. A continuación, les voy a presentar los métodos que utilizamos para ver cuál es el impacto de la baja cobertura en inferencias de parámetros demográficos. El primer paso es simular muestras para poder procesarlas y estudiarlas, pero también conocer con seguridad los contenidos de estas. La simulación consiste en distintas fases y con ellas obtenemos distintas salidas. Las secuencias genómicas se generan utilizando MSPrime, que es una librería de Python. Como entrada se dan los parámetros deseados, como el número de muestras, tiempo entre las muestras antiguas y las actuales, el tiempo de divergencia, etc. Para este estudio se generaron 30 muestras modernas y 5 antiguas con un tiempo de 100 generaciones entre ellas. Esto equivale a 300 años aproximadamente. Con MSPrime se obtienen los árboles coalescentes, que representan, aquí en un ejemplo hasta la izquierda, representan las relaciones entre las muestras y sus antepasados, basados en los parámetros que dimos como entrada. Después de obtener los árboles coalescentes, vamos a generar las secuencias. Estas secuencias se basan precisamente en los árboles. Para esto utilizamos el software SecGen. También generamos el espectro de frecuencias alélicas conjunto para las muestras modernas y las muestras antiguas. Entonces,
una de las poblaciones va a representar las muestras antiguas y la otra las muestras modernas. Esto también lo realizamos usando Python. Y por último, obtenemos un archivo con todos los genotipos que tienen sitios agregantes. Por ejemplo, para la posición 785, tenemos diferencias entre los individuos. Los humanos tienen 2 cromosomas por sitios y al contenido le llamamos genotipo. Esta tabla representa la presencia o no del alelo derivado. Entonces, por ejemplo, en la posición 785 tenemos que para el individuo 1 tenemos un alelo ancestral y un alelo derivado. Y para el individuo 1 tenemos 2 alelos derivados. El paso 2 es la generación de lecturas que simulan muestras antiguas. Cuando nosotros generamos las muestras de ADN con MS-Prime, no contienen la baja cobertura que tendrían las muestras en un caso real. Entonces, estas se tienen que simular aparte. Y vamos a simularlas con una baja cobertura. Igual con un script de Python, se lee aleatoriamente cada sitio del genoma para cada individuo utilizando una distribución Poisson con una media equivalente a la cobertura. Las coberturas que utilizamos son de 1x, 2x, 5x y 30x. 30x representa el ideal de cobertura para un genoma humano completo y las de 1x, 2x y 5x representan nuestros casos de baja cobertura. El tercer paso es determinar cuál es el genotipo más probable para un sitio. Esto es para las lecturas que generamos en el paso 2, que son para muestras antiguas. Utilizando las lecturas del paso anterior, se determina cuál sería el genotipo más probable. Para esto se utiliza la verosimilitud, que le llamamos likelihood en inglés. Se calcula la probabilidad de que existan ciertos alelos en una posición. Suponiendo que A es el alelo ancestral y A mayúscula es el alelo ancestral y A minúscula es el alelo derivado, calculamos la verosimilitud de que se tengan 2 alelos ancestrales, 2 alelos derivados o uno de cada tipo. Y se determina el genotipo según la máxima verosimilitud. Entonces, la probabilidad de estas que sea mayor, ese es el tipo de genotipo que le vamos a asignar. Si no hay lecturas en un sitio, para un individuo se determina que el genotipo es desconocido. Los genotipos para muestras actuales se pueden determinar correctamente, sin necesidad de calcularlos por probabilidad. En el cuarto paso, se calcula el espectro de frecuencias alélicas para cada una de las coberturas. El espectro de frecuencias alélicas se infiere utilizando un script de Python llamado EasySFS, que es un script público que se puede bajar de GitHub y que nos ayuda a hacer estas inferencias utilizando nuestras lecturas de baja cobertura. Finalmente, se infiere el tiempo de divergencia usando los espectros de frecuencias alélicas del paso anterior. Y vamos a utilizar FastInCall, que es también una herramienta de software, para inferir el tiempo de divergencia, tanto para el espectro de frecuencias original como los que generamos para bajas coberturas. El tiempo de divergencia debería ser igual a 0, ya que las muestras modernas y las antiguas vienen de un ancestro directo común. Al terminar, se comparan tanto los espectros como los tiempos de divergencia con los valores originales
que calculamos en el paso 1. Y bueno, ahora, ¿cuáles son los resultados? Este diagrama compara las diferencias entre los espectros de frecuencias alélicas con diferentes coberturas, y los espectros de frecuencias alélicas, como dijimos, son matrices de números representados por un cuadro con color. Para calcular la diferencia, lo que hacemos es calcular el valor absoluto de la diferencia. Creo que no sé si se ve aquí la fórmula. En cada una de las posiciones se va calculando la diferencia y se suman estas diferencias. Para el caso de una cobertura alta de 30X, no hay una diferencia considerable entre el valor original y el valor inferido. Pero para las coberturas menores de 1X, 2X y 5X sí hay diferencias significativas. Para el caso de 5X tenemos diferencias de miles, y para 2X igual, y para 1X ya tenemos diferencias de 10 miles. El tiempo de divergencia también varía significativamente para coberturas menores a 30X. Cuando tenemos 30X, también tenemos los valores similares al valor real, pero para los valores de coberturas de 5X y menores ya tenemos bastante diferencia. La variación es de miles para coberturas más bajas de 5X. Y cuando hablamos de miles de generaciones. Entonces, realmente la diferencia es bastante significativa. En conclusión, una baja cobertura genómica impacta significativamente tanto la estimación del espectro de frecuencias alélicas como el tiempo de divergencia. La estimación del tiempo de divergencia es de gran interés porque nos da un panorama de la continuidad de poblaciones que permanecen en un lugar geográfico a través del tiempo. Los resultados de este análisis muestran que las estimaciones realizadas están sesgadas para coberturas genómicas menores a 5X. Esta es una limitación importante, ya que solamente 10 de 1000 muestras de ADN antiguo secuenciadas, al menos hasta este artículo citado de 2019, tienen una cobertura mayor a 10X. Les doy mis datos de contacto y del doctor Diego Ortega de la Universidad Autónoma de México, y pues agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, excelente la presentación. Estamos justos en tiempo, pero me gustaría hacer solamente una pregunta, si es que no hay más en el auditorio. La pregunta sería, en términos de muestras recientes y dada la globalización y pues mestizaje que tenemos actualmente, ¿esto afectaría la trazabilidad hasta cierto tiempo moderno de la migración que se comenta al inicio? Y si esto está en el alcance de la investigación, a lo mejor queda fuera. Pues en este caso no estamos buscando patrones específicos de migración, sino más bien qué tan bueno es el espectro de frecuencias alélicas para poder inferir parámetros demográficos, pero aún así, dadas las evidencias de ADN antiguo, a veces no es tan fácil definir cuáles son los patrones de migración efectivamente. Entonces, es un proceso dinámico donde se van encontrando más técnicas y más comparaciones, y a veces se van encontrando también vestigios nuevos que nos cambian la perspectiva completamente y a lo mejor podemos encontrar que hubo una migración más antigua de un lugar a otro, porque todo esto pues está basado en pues
muestras que se pueden encontrar en fósiles y en tejidos antiguos. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta adicional. En términos de muestras, precisamente de estos fósiles, ¿hay bases de datos de donde se estén pues tomando estas muestras que estén disponibles para este tipo de estudio? ¿Se tuvo que hacer alguna pues colaboración especial con algún instituto, con alguna universidad? Bueno, el proyecto yo lo estoy llevando a cabo en conjunto con el Laboratorio Internacional de Genoma Humano de la UNAM, pero en este caso, para poder conocer los resultados reales, siempre se tiene que comenzar trabajando con simulaciones, porque en este caso nosotros sabemos exactamente cuál es el contenido original. Aún así, sí existen bases de datos donde se puede consultar o tomar como la información de muestras antiguas para poder hacer análisis o proponer modelos, etcétera. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta adicional. Se mencionó el uso de una librería especial de Python. En términos de carga computacional, no sé si nos pueda comentar las características del equipo que se utiliza, el tamaño de las bases de datos y cuánto se tarda más o menos una corrida de este estudio. Pues depende del número de muestras, pero sí puede ser, y el número de bases que se simulen, porque el genoma humano pues tiene muchísima información, entonces, pero cuando trabajamos con muestras a veces utilizamos menos bases para poder no, tener precisamente esa carga computacional un poco más baja. Aún así, sí estamos trabajando usualmente en servidor, no directamente en una computadora, estamos trabajando con el servidor de la UNAM, porque sí la carga puede ser bastante fuerte. Y sí tenemos análisis que pueden durar horas en correr. Muchísimas gracias. Realmente es una presentación excelente. Muchas felicidades. Para trabajo futuro, ¿qué seguiría después de esta investigación? ¿Habría trabajo para una persona o para más de una? En realidad se ve muy completa la investigación. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por sus comentarios. Ahorita estamos haciendo un análisis con herramientas un poco más poderosas, como por ejemplo ANGST, donde para poder obtener inferencia del espectro alélico, pero que se consideran ciertas condiciones del ADN antiguo y donde se toma en cuenta, por ejemplo, la calidad de la muestra, etcétera. Entonces, los modelos que se utilizan para hacer la inferencia son mucho más sofisticados. Entonces, a partir de ahí, vamos a determinar si, por ejemplo, vamos a tener los mismos sesgos con la baja cobertura que estamos teniendo. Por ejemplo, aquí con coberturas ni siquiera tan bajas hay muchos sesgos y estamos haciendo el análisis de hasta cuánto cobertura podemos nosotros inferir parámetros demográficos reales o parecidos. Y sin duda, pues hay muchísimo trabajo en esta área, hay muchísimos proyectos. Otro de los, siempre se están generando modelos y técnicas para poder estudiar más a fondo el ADN antiguo. Entonces, sin duda, hay un panorama muy grande de investigación. Bueno, y me hacen una pregunta más dentro del staff. En cuestión del estado del arte, ¿cómo se compara el trabajo que se está realizando? Bueno, pues hay distintas técnicas donde se han utilizado para ADN antiguo. En el caso del espectro de frecuencias alélicas, que es el que estamos usando,
hay investigaciones, sobre todo para inferir parámetros, pero utilizan más como muestras más modernas que antiguas. En el caso de las muestras antiguas es muy baja el número de investigaciones y de publicaciones que se tienen. Entonces creo que todavía es un terreno que se tiene, pues, que tiene mucho por explorar. Muchísimas gracias. Adicionalmente, ¿ya tienen planeado en dónde van a publicar o tienen alguna publicación en mente? Por el momento no. En un futuro vamos a, ya que tengamos resultados, bueno, pues creo que estaremos pensando en qué publicación utilizar. Y tengo otra pregunta adicional. ¿En qué etapa fue en la que se llevaron más tiempo y por qué? Bueno, pues en mi caso, que no tengo mucha experiencia en esta área, soy nueva en el área, y así como en el área de programación. Entonces, sin duda, a mí lo que más me llevó tiempo fue aprender desde cero todo lo de ciencias genómicas, así mismo como aprender a trabajar con Python y utilizar pipelines y utilizar los servidores, etcétera. Ya una vez que se empieza a comprender esto, pues las herramientas que se utilizan también son muy distintas entre sí y hay muy poca documentación. Entonces, para poder aprender a utilizar estas herramientas, pues es mucho de estar trabajando sobre ellas y pues sin duda es un reto muy grande y bastante tardado. Muchísimas gracias por la extensión. Vamos a verificar también si ya está eh, el doctor Toledano en línea. Me parece que todavía no llega. Y bueno, voy a aprovechar y voy a ceder la palabra al doctor Gonzalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. maestro Rogelio. Muchas gracias, Liliana Chavaje, por tu presentación y por toda la información y también por dedicarnos un poquito más de tu tiempo para respondernos algunas preguntas. Sin duda, ¿verdad? Más de alguno de los que están aquí presentes en este espacio virtual quisiera hacer alguna pregunta o quizá seguramente más de alguno quisiera ponerse después en contacto. Por ello, no sé si por ahí nos pudieras regalar a través del chat algún dato de contacto, un correo, para que pudiera haber mayores colaboraciones. Estamos ya a unos minutos de empezar la clausura. Muchas gracias, Liliana, por habernos acompañado en este espacio.